todos chicos, estoy muy contenta de poder saludarlos el día de hoy. Vamos a separar este momento para poder tomar nuestra lección de la escuela dominical del día de hoy, que se trata, si los que estuvieron atentos al servicio, de nuestro enemigo número 1 en nuestra vida espiritual. Te animo a que busques tu Biblia, busques un cuaderno para tomar apuntes, el Señor pueda usar su palabra y hablar a tu corazón. ¿Ya volviste? Bueno, estaba esperándote. Vamos a orar, vamos a inclinar nuestras cabezas en señal de reverencia al Señor. Padre amado, Señor celestial, todopoderoso Dios, te agradecemos, Señor, por esta tarde o esta mañana y gracias por el privilegio que tenemos de poder estudiar tu palabra, Señor. Te rogamos que bendigas nuestras mentes, nuestros corazones para que podamos estar, Señor, concentrados en tu palabra y que sea tu Espíritu Santo hablando en nuestras vidas a través de esta lección. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. La lección del día de hoy es la lección de Exploradores en la serie 2 y se llama Mi enemigo Satanás. Muy atentos deben estar para que esta lección tenga provecho en sus vidas y puedan compartirla. Estamos en nuestra Biblia, 2 Timoteo, capítulo 2. Vamos a leer. Lee tú en tu casa en voz alta. Dice: Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Bien, como sabemos, el Señor ha dicho que somos sus soldados. Y esto refiere a que debemos luchar una buena guerra. Y yo te pregunto, ¿qué es la guerra? Anótalo en tu cuaderno y luego envíame las respuestas. Y para una guerra, ¿qué se necesita? Pensemos, por ejemplo, en las guerras que ya han habido en la historia. ¿Qué necesitamos en una guerra? Necesitamos dos bandos. Un bando enemigo o opuesto a mi bando. Y en este caso, el Señor nos dice que Satanás es nuestro enemigo. Es por eso que somos soldados y debemos luchar esta guerra, porque tenemos un fuerte y malvado enemigo llamado el diablo. De Juan 5:4 dice: Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. El Señor Jesucristo ya venció el pecado y por lo tanto venció a Satanás. Así que en Él yo encuentro mi victoria. Anota eso como primer punto. Soy victorioso en Cristo Jesús. El Señor Jesucristo ya venció. Tenemos en la palabra escrito que un día Satanás y todos sus demonios serán lanzados al lago de fuego, a un terrible castigo. Pero por ahora el soldado de Jesucristo debe luchar. La Biblia dice, y si encuentras esta cita, anótala en tus apuntes y mándamela, que el diablo anda como un león rugiente. ¿Cómo andaría un león rugiente? ¿Ustedes creen que un león llenito andaría rugiente? Claro que no, ¿cierto? Un león rugiente está hambriento y está buscando a quien devorar y acecha a su presa. Asimismo, el diablo anda alrededor de nosotros. Por eso la palabra de Dios dice en Efesios 6:10 que debemos, di tú la palabra, busca la cita, en el Señor y en el poder de su fuerza. Como el Señor Jesucristo es quien vive en mí, Él es Dios y Él es vencedor sobre Satanás, yo también tengo la victoria. En la Biblia dice en 1 de Juan 4:4 que mayor es el que, dilo tú, que el que está en el mundo. Es así como tenemos la victoria. Un punto muy importante que debemos conocer es quién es Satanás, ¿cierto? Porque así como en cualquier guerra, para poder ganar se debe conocer al contrincante, saber sus debilidades, sus fortalezas y de ese modo vamos a poder apuntarle a lo que es. Bueno, pues la Biblia dice que Satanás es el padre de la mentira. ¿Crees que puedes encontrar un versículo que apoye esto? El padre de la mentira, él es el engañador más grande de todos los engañadores. Y lo que él quiere es mostrarte una hermosa mentira a ti para que tú creas que es verdad y así termines engañado. Esa es la manera como él trabaja. La Biblia dice claramente cuál es el propósito de Satanás. Dice que él ha venido para matar, robar y destruir. ¡Qué terrible enemigo tenemos! Su objetivo es destruir a las personas y al mundo que el Señor creó. Y voy a contarte una ilustración donde podemos evaluar un poco de la manera en que se una vez un hermoso lago en un lindo lugar donde todos los pescadores iban a pescar.
y había muchos pescadores que ya se habían pillado un pez grande, gordo, que todos querían pescar, pero nadie pescaba. ¿Y sabes por qué? El pez tenía un escondite. En ese escondite era debajo de las raíces de un árbol. Él se hacía allí para que ningún anzuelo pudiera alcanzarlo. Venían muchos pescadores y nadie habría logrado pescar. Y yo te pregunto, si tú fueras el siguiente pescador a intentar, te sentarías al lado del lago, prenderías tu hermosa fogata, pones el palito donde vas a asar el pez, tiras el anzuelo al agua y comienzas: pececito lindo, ven, te quiero comer. ¿Qué crees? ¿Sería eso lo correcto? No, ¿verdad? Sería algo ridículo, el pez nunca va a venir. Pues te cuento que el pescador que logró pescar este pez fue inteligente. Llegó silenciosamente para que el pez no pudiera sentirlo debajo de la superficie del árbol. Llegó, preparó un anzuelo con un jugosito gusano que iba a ser muy tentador para el pez, y detrás estaba el anzuelo, pero no se veía, estaba solo el gusano. Tiró su caña de pescar por detrás de las raíces del árbol, donde el pez no iba a sospechar nada, y esperó silenciosamente. El pez, al ver el gusano, no se sintió amenazado y, como tenía mucha hambre, mordió. Al morder, quedó atrapado en el anzuelo del pescador y allí fue pescado y asado para una comida. ¿Qué crees? ¿Qué relación podría tener esta historia con la manera en que nuestro enemigo trabaja con nosotros? Satanás sabe tu punto débil. Él sabe cómo presentarte esa mentira que te va a gustar y presentártela como una verdad, como una jugosita verdad. Él quiere engañarte. La Biblia dice en Santiago 1:14: cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, ¿qué significa concupiscencia? Es el punto débil de cada uno, es atraído y seducido. ¿Y sabes? Es muy importante que aprendas esto. Ser tentado no es un pecado. La tentación siempre va a llegar a tu vida. Lo que sí realmente es pecado es cuando yo cedo a la tentación, caigo en ella y no me importa. Y ¿sabes? Una gran estrategia para vencer al enemigo es descubrir cómo es que trabaja. Y te voy a decir cuál es el gran secreto de Satanás, cuál es su gran mentira, la que nos presenta a todos. El secreto de él, la mentira que te presenta como un postre, como un jugosito gusano en caso de que fueras un pez, es: el pecado te hará feliz y no habrá malas consecuencias. No te preocupes. Esa es su mayor mentira. Él quiere presentarte esa mentira y dejártela allí en tu corazón para que tú la veas como si fuera una jugosa verdad. Quiero que vayas en tu Biblia a Gálatas 6:7 y vamos a leerlo en voz alta. 1, 2, 3. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Desgraciadamente, hoy en día en la televisión, en los programas, todos los youtubers, toda la gente nos muestra lo feliz que nos hace estar en el pecado, tan chévere que es disfrutar la vida, pero no estamos viendo sus consecuencias. Y esa es la mentira que el diablo quiere presentarse. La Biblia dice en Gálatas 6:8, el siguiente versículo: porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Y quiero que pongas corrupción 2 puntos y vayas al diccionario y mires qué es corrupción. Es allí donde está la guerra espiritual. Es ahí donde el Señor dice que somos soldados de Cristo, a luchar contra estas mentiras que el diablo nos vende como hermosos postres a través de todos los medios, a través de incluso otras personas. Quiero contarte una pequeña historia donde vas a poder evaluar las consecuencias del pecado, que a pesar de que a veces no son inmediatas y tú pecas y ¡pum!, ya te llega tu consecuencia, están ahí y van a llegar. Había una vez un chico, él se llamaba Andrés, y Andrés siempre estaba haciendo cosas locas y nunca le importaba nada de lo que le decían. En su juventud él andó promiscuamente y tenía muchas novias, hacía muchas cosas desobedeciendo a sus papás, y él pensó que eso no iba a tener consecuencias, que fue la mentira que el diablo le vendió. Resulta que después, cuando ya Andrés fue grande, cambió y entonces ya consiguió un trabajo, consiguió una esposa, se casaron, tuvieron un bebecito.
Por todas las cosas que Andrés había vivido en su juventud, que había sido promiscuo y no había guardado los mandamientos del Señor, él tenía una enfermedad. Y cuando su esposa quedó embarazada, su hijito nació ciego. Andrés no lo podía creer, estaba tan triste. Unos meses después, su esposa murió de la misma enfermedad. Andrés, tan dolido por todo lo que había pasado, dijo: la vida es muy cruel. Así que un día se llevó a su hijo al cementerio donde estaba su esposa y lo mató, y luego se mató a él mismo. Es una terrible y trágica historia, niños, pero esto nos muestra las terribles consecuencias que pueden ocurrir al creer las mentiras que Satanás nos ha dado al decir: no importa, desobedece a Dios y no importa. Ahora, anota que estas son algunas de las mentiras más comunes que el diablo nos quiere atrapar. Es las mentiras que él nos muestra como bonitas, pero que detrás ahí está el anzuelo del pecado. Primero, una actitud rebelde. Acuérdate que Satanás fue el primero en rebelarte contra Dios. Y cuando tú te rebelas, te estás pareciendo a Satanás. Segundo, Satanás te invita a tener sexo fuera del matrimonio. Eso no importa, solo diviértete. Pero es un pecado. Dios ha dicho que guardemos el sexo para el matrimonio, es un hermoso regalo. La tercera mentira que él ha querido vendernos es la música, la película y la televisión. No importa, tú puedes ver lo que quieras. Es una película, es de mentiras, no es realidad, es un juego. Pero ¿sabes? Las mentiras de Satanás entran en tu mente y se quedan ahí cuando tú permites que cosas indecentes entren en tu mente. Cristo vive en ti, ¿recuerdas? El Espíritu Santo de Dios que está dentro de ti está viendo eso. ¿Crees que el Señor está agradado de lo que estás viendo? ¿De lo que estás oyendo? Terribles mentiras de Satanás, pues dicen: no, es normal, todos los niños lo hacen. No dejes que Satanás ensucie tu mente, porque tu mente es muy valiosa para el Señor. La cuarta mentira es que las brujas, los hechiceros y los adivinadores son de buena suerte. Bueno, pues la Biblia dice que estas cosas no pertenecen al reino de Dios. Siempre está alejado de ellos. Por último, la quinta mentira es el alcohol, las drogas y fumar es divertido. No tienes por qué perderte las diversiones. Disfruta de tu juventud, dice Satanás. Pues Dios dice que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo y por lo tanto no lo debes contaminar. Para terminar, quiero contarte una excelente noticia. Así como ese pez de la historia tenía su lugar de refugio en las raíces del árbol, nosotros también tenemos un refugio. Busca primera de Juan 3:6 y anota cuál es ese refugio. La Biblia dice: todo aquel que permanece o se queda en Cristo no peca. Si nosotros permanecemos fieles en Cristo y confiamos en Él, estaremos obedeciéndole, estaremos seguros. No tenemos que temer a Satanás, porque nuestro enemigo sin duda seguirá atacando y acechando como un león, pero estaremos seguros en Cristo, en su palabra y en la obediencia a su palabra. Dios promete grandes recompensas para aquellos que lo aman y le obedecen. Ahora sí, vamos a terminar. Anota en tu cuaderno 3 grandes hechos para recordar. Primero, yo tengo un terrible enemigo. Su nombre es Satanás. ¿Y qué quiere Satanás? Él quiere destruirte, él quiere acabar con las personas y engañarlas. Segundo, la gran mentira de Satanás es: el pecado te hará feliz y no habrán consecuencias. Pero siempre, acuérdate, siempre hay un anzuelo ahí detrás que quiere atraparte. Y por último, anota el punto 3. Toda buena dádiva viene de Dios. Viene en el tiempo de Dios y cuando Él lo decide. Dios tiene grandes recompensas para aquellos que decidimos esperar, amarlo y obedecerlo. Hoy quiero invitarlos, chicos, a que mantengan estas cosas presentes en su vida, a que desfallezcan ante las mentiras del diablo y crean que no va a haber un anzuelo detrás. Obedezcan siempre al Señor y manténganse firmes en su palabra. Memoricen y oren al Señor para que Él sea su refugio. Vamos a orar para terminar la lección. Padre amado, Señor Todopoderoso, gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra que nos enseña, Señor.
que nos muestra, Padre, quién es nuestro enemigo y lo que quiere hacer para destruirnos. Pero gracias porque no nos dejaste solos en esta terrible guerra, sino nos has dado todo para vencer, porque en Cristo somos más que vencedores. Ayúdanos, Señor, a no ser débiles y a correr tras los engaños del diablo, Señor. Ayúdanos a ser obedientes a tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Chao, chicos.